los péptidos, ¿sí? Que los péptidos son bases, ¿sí?, de una estructura de los seres vivos, debido a que son los que van a dar consistencia a los tejidos, a los órganos y parte del tejido de sostén en los seres vivos, ¿sí? Entonces, podemos decir que los péptidos, según su naturaleza química, son amidas, porque vamos a ver que va a reaccionar un grupo carboxilo con un grupo amino. En cuanto a su estructura, va a depender esto de, o sea, aparece este nombre de péptidos dentro de lo que vamos a, el tema fundamental al que llega, digamos, el último tema al que llegamos es proteína. El número de unidades de aminoácidos que van a dar lugar a la molécula peptídica es, por ejemplo, si son 2 aminoácidos los que se unen, como en este ejemplo, ¿sí? 2 aminoácidos los que se unen para formar una molécula, sería un dipéptido. Si son 3 aminoácidos, tripéptido. Y esos serían los péptidos, la unión de aminoácidos hasta aproximadamente 10 aminoácidos. Luego de o sea, en general sí se denominan a los péptidos cuando el número de aminoácidos se encuentra de 2 a 10. Y luego ya hablamos entre 10 y 100 de oligopéptidos, y luego de los oligopéptidos hablamos de 100 en adelante de los polipéptidos, dentro de los cuales ya vamos a encontrar a lo que se llama proteínas, ¿sí? Entonces esta parte de péptidos, que son dipéptidos, tripéptidos hasta 10, y luego tenemos los oligopéptidos entre 10 y 100, y de 100 y más tenemos a las macromoléculas como son las proteínas. Como decíamos, la parte fundamental son los aminoácidos. O sea, aquí vamos a ver que, a diferencia de lo que veíamos en hidratos de carbono, donde había cadenas ramificadas, aquí son cadenas lineales. ¿Cómo se producen esas cadenas? Por la reacción de los grupos carboxilo con los grupos amino, ¿sí? El grupo carboxilo del aminoácido, del primer aminoácido, reacciona con un grupo amino del segundo aminoácido, dando lugar, ¿sí?, a esta unión peptídica, que sería una amida. El carbono, ¿sí?, se une con el nitrógeno. La unión se da entre el carbono del grupo carboxilo y el nitrógeno del grupo amino, con la liberación de una molécula de agua. Entonces acá está la formación de una unión de un dipéptido. A ver si lo vemos un poquito más claro. ¿Sí? Entonces esa unión, ¿sí?, se conoce como enlace peptídico. La unión entre el grupo carboxilo de un aminoácido y un grupo amino de otro aminoácido se conoce con el nombre de enlace peptídico. Aquí visto en forma tridimensional, ¿sí?, vemos, ¿sí?, el carbono de este aminoácido que estaría unido a este carbono alfa, el carbono del grupo del grupo carboxilo, en este caso pasa a ser carbonilo, se une al grupo amino, al nitrógeno del grupo amino. Entonces queda carbono, doble enlace oxígeno, nitrógeno, enlace hidrógeno en posición trans. Este enlace entre carbono y nitrógeno tiene una distancia un poco menor a la que se daría normalmente en una unión carbono-nitrógeno solamente, ¿sí? O sea, en este caso, bueno, acá 1,32 Armstrong, es como que esta unión tiende a ser un doble enlace sin llegar a ser un doble enlace, ¿sí? Por eso la distancia es menor, con lo cual este tipo de unión hace que toda esta parte de esta molécula se encuentre en un mismo plano. O sea, el grupo carboxilo y el grupo amino unido
los carbonos alfa, como está graficado acá, se encuentran todos en un mismo plano. La rotación se da entre los carbonos alfa, ¿sí? Los hidrógenos. Entonces, todos los grupos, las uniones peptídicas, se encuentran en un mismo plano. Y hablamos de grupo amino terminal porque el primer aminoácido va a tener acá su grupo amino, que no va a estar involucrado en una unión. Y el grupo carboxilo terminal, ¿sí? Que va a ser el último grupo carboxilo de la molécula, que no está comprometido en una unión peptídica. ¿Sí? O sea, como se ve acá. ¿Sí? Tenemos el grupo amino terminal y el grupo carboxilo terminal. El resto de grupos aminos y carboxilos van a estar comprometidos en la unión peptídica. Entonces tenemos un grupo amino y un grupo carboxilo, que le da cierta carga negativa en un extremo y positiva en otro, pero es mínima conforme se van aumentando los grupos, el número de aminoácidos. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Acá, esta forma de escribir las uniones peptídicas que se presenta en el libro en el blanco, es como que se acomodarían mejor los grupos R de los cuales hablábamos, ¿sí? Estos serían, lo que está en rosado serían las uniones peptídicas, ¿sí? Este sería el grupo amino terminal, esta sería una unión peptídica de este aminoácido con este aminoácido, luego se formaría la otra unión peptídica y los grupos R, que dan el nombre a cada uno de estos aminoácidos, quedarían hacia arriba. Y entonces se ve claramente cómo se va dando la unión peptídica entre los aminoácidos. Con lo cual tenemos aquí el grupo amino terminal y aquí el grupo carboxilo terminal. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que considerar? Que si siempre se escribe así, ¿sí? El grupo amino en este lado a la izquierda y el grupo carboxilo acá. O sea, empezamos diciendo que este va a ser el primer aminoácido y este va a ser el último aminoácido. En este caso, vemos que tenemos un hexapéptido, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos unidos por uniones peptídicas. Como se lee, ¿sí? Siempre con la terminación -il para cada uno de los aminoácidos. Y en este caso, cuando ya se formó la unión peptídica, no son más llamados aminoácidos. A partir de ahora, cuando se formó la unión peptídica, se conoce con el nombre de residuos aminoacídicos. Por eso ustedes van a encontrar en la bibliografía que de pronto pasa de aminoácido a residuo aminoacídico. ¿Sí? Es nada más que ya está comprometido el aminoácido en una cadena polipeptídica o en un péptido, ¿sí? Entonces, tenemos este primer aminoácido, que sería la serina, se leería seril, aspartil, a ver, veamos, serina, ácido aspartico, tirosina, lisina, alanina y cisteína. Entonces sería seril, aspartil, tirosil, lisil, alanil, cisteína. Es como se leería este péptido. Bien, y acá tenemos otro ejemplo y les propongo descubrir el error en este ejemplo. A ver, ¿vieron dónde está el error? Chicos, activen el micrófono. A ver, ¿dónde está el error? No empecemos con las sesiones de espiritismo, chicos. A ver, ¿dónde está el error?
Chicos, son las uniones peptídicas, a ver, uniones peptídicas. Esto está escrito al revés de lo que estaba escrito el anterior, en el cual los R iban hacia arriba. Aquí los R están hacia abajo. ¿Alguien vio dónde está el error? ¿Nadie? No, profe, yo no lo veo, no sé dónde está, lo estoy buscando. Bien, vamos analizando entonces para no hacer tanto silencio y que la grabación quede puro silencio. Sí, vamos analizando. Tenemos grupo carboxilo, grupo amino, la unión peptídica, ¿sí? Alanil, este es el grupo R de la alanina. Seguimos acá, este es el grupo amino de este aminoácido, el grupo carboxilo con el grupo aminoácido del del tercer aminoácido, del resto aminoacídico. ¿Y aquí qué pasó? La unión peptídica se da entre el carbono del grupo carboxilo, como verán, y el amino del siguiente aminoácido. Aquí está mal, ¿ven? Se tiene que unir este grupo a este grupo amino, a este, o sea, este nitrógeno va unido a este carbono. Siempre va en la unión peptídica el grupo carboxilo unido al grupo amino. Y esa es como que la columna vertebral de ese péptido, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una alanina, una glutamina, porque acá tenemos una amida, la histidina y finalmente la glicina, la más sencillita de todas. Alanil, glutamil, histidil, glicina. Se leería, ¿sí? O en forma abreviada, fíjense, una H del grupo amino, ala, glu, is, gli y el grupo oxidrilo, ¿sí? Y acá este grupo amino. Bien, eso es en cuanto a péptidos, ¿sí? Y aquí, para salirnos un poco del tema, para hacer referencia a lo que ocurre, ¿sí? La intervención de estos péptidos, de estos oligopéptidos sobre todo de los péptidos, como, digamos, cómo intervienen en los sentimientos de las personas, porque de alguna manera hay algunas reacciones importantes que se producen en los organismos de las personas, por ejemplo el caso del amor, que por ahí se describe, van a encontrar una descripción de diferentes etapas del enamoramiento de las personas. La primera etapa la del deseo, donde intervienen hormonas sexuales, como es en las mujeres se elevan los niveles de estrógeno, en los varones los niveles de testosterona, con lo cual aumenta la adrenalina de la persona, ¿sí? Luego viene una etapa que es la etapa de la atracción, de la sensación de placer, y ahí está la dopamina. La dopamina, sí, que es un péptido que está interviniendo en esa sensación de placer que, según dicen, es equivalente a la sensación eh, que produce el consumo de cocaína, digamos, por los niveles, porque se elevan los niveles de dopamina, ¿sí? Que es un péptido. Y luego viene el control de esa pasión, que está dado por la serotonina, por los niveles que se elevan de serotonina, de oxitocina. Y ahí tenemos otro péptido, que es la oxitocina, que es la fase de apego. Finalmente, la etapa de perdón, la etapa
cuando la pareja tiende a ser monógama, porque se elevan los niveles de vasopresina. Entonces acá tenemos actividad de dopamina en la sensación de placer y luego de oxitocina y vasopresina en los niveles de estabilidad de las parejas. Con lo cual muchos prefieren quedarse con la actividad de la dopamina, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué dicen ustedes? Nada, ni esto los hace reaccionar, chicos. ¿Qué pasó? Bien. Bueno, ahí para dar algunos ejemplos de péptidos, cómo actúan a nivel de los sentimientos, de las reacciones del organismo ante los sentimientos que creo que todos alguna vez hemos pasado en la vida. Luego tenemos otro ejemplo, volviendo a lo que es la química biológica y dejando de hablar del amor. Eh, Otro péptido de importancia, por ejemplo, el glutatión, cuya característica sí, que tiene este glutatión es de cómo reacciona para formar la molécula de glutatión como tenemos la glutamina, la cisteína y la glicina. Teóricamente la glutamina, ¿sí? Tendría que reaccionar, ¿sí? Si tenemos acá el grupo carboxilo, el grupo amino, y acá tenemos el grupo carboxilo final, entonces tendría que reaccionar este grupo carboxilo con este grupo amino. En realidad reacciona el grupo carboxilo más alejado, ¿sí? De la cadena, con el grupo amino de la cisteína, que sería el otro aminoácido, y bueno, acá sí, el grupo carboxilo reacciona con el grupo amino, ¿sí? De la glicina. Esa reacción detallada, así como se forman las uniones peptídicas entre el grupo carboxilo y el grupo amino, quedando acá sí, todo el grupo amino y el grupo carboxilo del aminoácido sin reaccionar, ¿sí? La cisteína tiene el grupo azufre y la reacción del grupo carboxilo con el grupo amino de la glicina. Se une a lo que se conoce como glutatión, que es otro péptido importante. Y acá está la molécula Profe, de nuevo se le está escrita cortando ya, el audio. acá la teníamos por partes, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. A ver, me voy a acercar más. Sí, aquí tenemos la molécula por partes, cómo se van produciendo las uniones peptídicas para que vean el desarrollo, ¿sí? Y acá vean que acá lo importante de esta molécula que se va a formar de este glutatión es el grupo sulfitrilo. Acá está ya escrita en forma lineal y destacado el grupo sulfitrilo. Si reaccionan dos moléculas, ¿sí? El grupo sulfitrilo va a perder el protón y va a formar un puente sulfuro, dando lugar a esta molécula, o sea, acá va a sufrir un proceso de oxidación y en este sentido va a sufrir un proceso de reducción. Bueno, ese sería un ejemplo de un péptido, ya que dimos el ejemplo del péptido de la oxitocina y en fin. Este es el glutatión, se encuentra en el reino vegetal y animal. El hecho de que este grupo, bueno, vimos ya cuál es lo que reaccionó del glutatión. Y este es un ejemplo, otro ejemplo de una pequeña molécula, de un dipéptido, ¿sí? Que como vemos está formada, ¿sí?
por el ácido aspártico. Tenemos grupo carboxilo, carbono, hidrógeno, tenemos el grupo amino y acá tenemos grupo carboxilo, ácido aspártico, y aquí tenemos, ¿sí?, la fenilalanina. Este péptido es un dipéptido sintético comercial. Entonces leemos L-aspartil, tiene la unión peptídica, L-fenilalanina, metil, grupo metil, éster. Esa sería, digamos, ese sería el agregado, ¿sí? Que haría que la molécula base de lo que conocemos con el nombre de el edulcorante, el aspartame o el NutraSweet, por ahí comercialmente, ¿no? Entonces, el aspartame es esto, ¿sí? Un dipéptido, que forma un éster con unido, formando una molécula de éster con un grupo metilo. Otro ejemplo, digamos, de un péptido sencillo. También existen muchos péptidos, muchos ejemplos, pero me parece que esto es como que más relacionado con el tema de ustedes. Y acá está lo que veíamos, las causantes del enamoramiento y demás. Tenemos la oxitocina, obviamente no le vamos a pedir que hagan la estructura de la oxitocina, simplemente para ilustrar lo que decíamos, la oxitocina y la vasopresina, ¿sí? Decíamos que esto es la oxitocina, es ya la de fase, que aparece en la fase de apego, y la vasopresina en la estabilidad de la pareja o monogamia. Bueno, ahí tenemos las estructuras por si nos queda alguna duda, que es lo que predomina en algún momento en el organismo. Aquí tenemos otra fórmula general, otro ejemplo, ¿sí? Como es el caso de la penicilina, que está formado por dos aminoácidos, como por ejemplo la valina y la cisteína, que luego reaccionan con un ácido, y bueno, tenemos acá un grupo benzoico, entonces tenemos la bencilpenicilina, ¿sí? Ya sería la penicilina, y unida a un ácido, tenemos la bencilpenicilina. Si este R es reemplazado, tenemos la bencilpenicilina. Bueno, esta es una fórmula general de algo tan conocido por nosotros que es la penicilina, tan usado y tan, digamos, conocido. Bueno, ahora ya no se usa tanto la penicilina, pero en su momento fue un antibiótico muy importante. Este es el que viene del hongo del penicillium, descubierto en la Primera Guerra Mundial por el hecho de que los soldados comían los panes, ¿sí?, un poco enmohecidos, que tenían penicilina, y bueno, tenían el hongo este que producía la penicilina. Bien, hasta ahí vamos con lo que son péptidos y aquí vamos a ver si el proceso, o sea, veíamos cómo los aminoácidos se unen formando largas cadenas y de acuerdo al número de aminoácidos podemos hablar de péptidos, oligopéptidos, polipéptidos o macromoléculas, ¿sí? Pero estas moléculas estaban constituidas y de alguna manera se tuvo que deducir cuáles eran los aminoácidos que estaban constituyendo una molécula, ¿sí? Entonces, como siempre hay gente que se dedica y que hace estas reacciones y descubre toda la importancia de estas reacciones. En este caso se buscó cómo determinar, ¿sí?, cuáles son los aminoácidos que están constituyendo una molécula, y entonces aparece la reacción de Sanger, ¿sí? La reacción de Sanger que me permite determinar el aminoácido terminal. La reacción de Sanger que utiliza esta molécula que es la 2,4-dinitrofluorbenceno o 1-fluor 2,4
1-fluor 2,4-dinitrobenceno. O 2, como les dije, 2,4-dinitrofluorobenceno. Bien, esta molécula utiliza, sí, esta molécula Sanger para determinar los aminoácidos terminales. O sea, va a reaccionar este esta molécula va a reaccionar, este compuesto va a reaccionar con una cadena peptídica solamente con este aminoácido. El resto de aminoácidos, sí, por hidrólisis se van a romper las uniones entre los aminoácidos, pero el que va a reaccionar va a presentar una característica, sí, que permite ser identificada, porque su comportamiento va a ser diferente al de los otros compuestos que se van a liberar. Entonces, estos compuestos, que son los dinitrofenilamínicos que se obtienen de esta reacción, presentan, por ejemplo, un color amarillo. Y entonces se puede identificar a este ácido, a ver si vamos viendo la reacción. ¿Sí? Ahí se ve cómo reacciona, se forma, ¿sí?, la unión con el grupo carboxilo, y el resto es rota la cadena con ácidos por hidrólisis, de tal manera que todos estos van a ser aminoácidos que no van a estar unidos al grupo amino terminal, solamente este, y que va a formar el ácido dinitrofenilamínico, que es de color amarillo. Bien. Entonces esto, la reacción de Sanger, a mí me permite determinar cuáles son los aminoácidos terminales. Estos aminoácidos son dosados y separados analíticamente por distintas técnicas y luego se lee, ya sea puede ser por espectrofotometría, al tener coloración. La otra forma, digamos, la otra famosa reacción es la reacción de Edman, conocida como la reacción de la secuenciación, ¿sí? O sea, la reacción de Edman va a determinar la secuencia de los aminoácidos, o sea, no es que va a determinar como la de Sanger solamente el aminoácido terminal. La de Edman va a ir determinando cada uno de los aminoácidos de la cadena. Entonces, Edman utiliza el isotiocianato de fenilo, ¿sí? Que reacciona con el aminoácido de esta forma. Tenemos la densidad negativa sobre el grupo, sobre el azufre, lo cual confiere al carbono una densidad positiva. Esto hace que este carbono tenga densidad positiva, por lo tanto, también como está el nitrógeno que está unido con sus 3 enlaces, tiene estos 2 electrones disponibles, a lo cual este protón se va a unir, ¿sí? En esta. Y este grupo, este carbono se va a unir directamente con este grupo amino. Este grupo amino, que también tiene acá los 2 electrones disponibles, se va a unir a este carbono. Esto da lugar a esta nueva molécula que reacciona inmediatamente, se acomoda espacialmente, estructuralmente, y reacciona si el grupo, la densidad negativa del oxígeno que deja este grupo carbono con su densidad positiva, y la liberación de este oxidrilo con este protón como agua, hace que este ciclo se cierre acá. El carbono se una a este nitrógeno que tiene los electrones libres, y da lugar a la formación de esta feniltiohidantoína, ¿sí? Entonces, esta reacción, que es la reacción de Edman, permite que se vaya determinando uno a uno los aminoácidos, ¿sí? A ver, ¿qué más teníamos de esto? Reacción de Edman. Y esto ya es la inversa, la síntesis. Y sobre la base de esta reacción de Edman,
se producen lo que se conoce ahora, ya se automatiza, digamos, estas reacciones y tenemos lo que se conoce con el nombre de secuenciadores, o sea, son aparatos que van determinando la secuencia de los aminoácidos, ¿sí? Utilizando esta técnica de Edman que me permite ir tomando uno a uno los aminoácidos y me permite determinar la secuencia. Esto se conoce como secuenciación, ¿sí? Luego tenemos síntesis de péptidos. Bueno, un radical carboxibenzoico que se une ¿sí? Al ácido clorhídrico, el cloro reacciona, si acá se produce una reacción de sustitución, por lo tanto me da un cloruro de alfa-aminocarbobenzoxa y luego ese cloro va a reaccionar con el hidrógeno del grupo amino de un aminoácido y se va a producir acá la unión peptídica y por lo tanto este aminoácido se va a unir a este aminoácido, entonces va a formar ya una unión peptídica y van a ser la unión de dos aminoácidos. Que en medio clorhídrico, ¿sí? Todo esto trabaja con ácido clorhídrico, va a producir la liberación por un lado de dióxido de carbono, esta parte se libera como dióxido de carbono, por otro lado, ¿sí? Se libera el grupo del que formaba parte del carbobenzoxi, el grupo benceno unido al grupo metilo, y me queda formado y se libera el dipéptido que se ha logrado formar, ¿sí? Esta es una síntesis de péptido que se puede hacer utilizando el radical carboxibenzoxi. O sea, se une el grupo carboxilo a esta estructura y luego se hace reaccionar con ácido clorhídrico, formándose, ¿sí? Como dijimos, la unión peptídica y se forma un dipéptido. Esa es una de las síntesis de péptido. Que bueno, todo esto ya ahora es superado por lo que es ingeniería genética. Todo esto se produce a partir de ADN. Bueno, esa sería una, por ejemplo, síntesis de péptido. Y luego también tenemos aquí la separación, ¿sí? Como veíamos que hacíamos la separación eh, de, por el método de Sanger, también se puede hacer por cromatografía en columna, ¿sí? Cromatografía en columna, que acá está el esquema más o menos que tenemos en este tubo una matriz sólida que tiene que ser larga, a través de cuales van a pasar la solución. Aquí tengo un depósito y del cual va a pasar, voy a dejar pasar un diluyente. Acá tenemos la muestra de proteína. Bueno, acá ya un poco más avanzado porque ya habla de proteína, ¿sí? O sea, ya son cadenas largas de aminoácidos. De todas maneras, vemos cómo se van separando los aminoácidos y cómo se puede hacer la separación de aminoácidos a través de esta cromatografía en columna. Se pone, hay una matriz sólida como una red a través de la cual van a pasar con este depósito que tiene un diluyente, van a pasar se van a desplazar, ¿sí? Las moléculas, y acá se va a recoger el efluente, perdón. A medida que pasan, ¿sí? Las proteínas por diferentes características de la matriz, o sea, ya sea por tamaño, por carga iónica, se van a ir separando los aminoácidos, los grupos de aminoácidos, y entonces hay aminoácidos que van a avanzar más rápido a lo largo de esta columna y otros que van a avanzar en forma más lenta, ¿sí? Entonces, por diferentes tipos de separación, hay un grupo que va a salir primero de este tubo y hay otro que va a salir después y otro grupo más lento, ¿sí? Entonces se separan según características los aminoácidos y se va recogiendo y se va determinando, por ejemplo, por el método de la ninhidrina, el contenido de aminoácidos. Por ejemplo, ¿sí? Si en esa matriz lo que yo tengo son cargas negativas, ¿sí? Voy a poder separar por cargas a los aminoácidos. Entonces, si yo agrego, ¿sí? El contenido de proteínas, ¿sí? Y hago pasar el diluyente para que corran, se desplacen a través de la columna.
Los que tienen carga negativa van a atraer a los que tienen carga positiva, por lo tanto, los que tienen carga negativa van a ser repelidos y son los que van a pasar primero. Y los que tienen carga positiva son los que se van a ir quedando retenidos por esta carga negativa de la fase sólida que está constituyendo esta cromatografía, este cromatógrafo. ¿Sí? Ese es un principio básico de cromatografía. En este caso, eh, teniendo, como ustedes vieron, los aminoácidos pueden tener carga positiva, carga negativa, y va a depender también de la utilización de esta solución del diluyente. Ese es de intercambio iónico, ¿sí? En el caso de esto es por tamaño, ¿sí? Parece contradictorio, pero primero van a pasar las de mayor tamaño y luego las de menor tamaño. ¿Por qué? Porque las de mayor tamaño no van a entrar en estas redes que tienen la fase sólida, como va a ser el hecho de las moléculas más pequeñas que van a tener que atravesar estas redes, van a quedar como medio atrapadas en estas redes y el pasaje va a ser más lento. En cambio, las moléculas más grandes no van a entrar directamente, van a pasar por el espacio que queda entre esos polímeros entrecruzados que hay, ¿sí? Estos son como unos polímeros entrecruzados, como unas redes en las cuales las más chicas van a quedar atrapadas, sí van a pasar, pero al quedar dentro de esto van a pasar en forma más lenta. En cambio, estas no entran dentro de esos polímeros y pasan directamente por los espacios que existen entre esos polímeros. Por lo tanto, primero pasan las de mayor tamaño y luego van a ir quedando las de menor tamaño al último. Entonces, ese sentido, las más grandes y las más pequeñas, ¿sí? Este es el caso, como dice acá, filtración en gel, todo es por pasaje a través de y en este caso es a través del ligando, o sea, cómo se une, ¿sí? Y qué es lo que, yo acá tengo la mezcla de proteínas, agrego a la columna, y este va a tener un ligando específico, o sea, para cada proteína según lo que a mí me interese, ¿sí? Entonces, ese ligando tiene acá, se va a unir la proteína, se van a unir a esos ligandos, ¿sí? Y las que no se unen a esos ligandos van a pasar, ¿sí? Luego voy a provocar la disolución del ligando con el agregado, ¿sí? De una solución que provoca la disolución del ligando, con lo cual se van a liberar las proteínas o los aminoácidos que eran de mi interés y van a pasar al último. Entonces primero van a quedar retenidas por el ligando y luego van a pasar. Ese es por afinidad. Otra forma de separar, ¿sí? Proteínas o aminoácidos es utilizando la electroforesis. Nosotros en la cátedra hacemos electroforesis, separación de proteínas por electroforesis, pero solamente en un sentido, y acá está mostrada la electroforesis dimensional, o sea que primero se separa las proteínas en un tubo, luego esos tubos se ponen sobre una placa y esos diferentes grupos se van separando en el otro sentido. O sea, primero se separan en forma vertical y luego esos mismos grupos se van a volver a separar, con lo cual hay una separación bastante compleja bidimensional. Cuando veamos electroforesis se va a entender un poquito más, pero este es bastante engorroso, pero ya está, se usa. Todo es lo que existe ahora, lo que usan ahora, no lo que usamos nosotros en el laboratorio, todavía estamos bastante atrasados en este tema. Bueno, este es también solo para mostrar la espectrometría de masas de ionización, que solamente se utiliza pequeñas porciones de spray y que hay un espectrómetro de masa eh, que ya es mucha mayor tecnología, ¿sí? Y bueno, esto es que habíamos visto, ¿se acuerdan que habíamos visto y decíamos que eh, las secuencias de aminoácidos, bueno, este es lo último que hay en representación acá se utilizan solamente las letras. Esto, por ejemplo, me dice que si tengo una G y una A que está entre corchetes, me dice que puede existir en este lugar de esta cadena o la G o la A.
Y acá me dice que en estos 4 lugares puede haber cualquier aminoácido. Y aquí me dice que solamente está G, perdón, acá son 4 lugares. 1, 2, 3, 4, puede existir cualquier aminoácido que no está identificado. Esto me dice que sí o sí acá está la glicina y acá está acá era con L, glicina. Y acá también me está diciendo que está entre corchetes que puede estar, ¿sí? Cualquiera de estos 2 aminoácidos. Bueno, lo mismo acá, que se va deduciendo, ¿sí? Se va escribiendo de otra manera. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que la secuencia de aminoácidos decíamos, sí o sí tiene que estar alanina, glicina, glicina. No siempre es así. Hay partes que son fundamentales y que sí o sí se tienen que respetar y que sí o sí tienen que estar presentes, como son, por ejemplo, en este caso está indicando, sí, la glicina y la lisina. Pero hay partes de esa secuencia que pueden ser modificadas o que han sido modificadas a través de las mutaciones genéticas que se dieron a través del tiempo, pero eso no quita la funcionalidad de esa molécula peptídica o proteína, si es más larga la cadena. Entonces, a través de eso se puede hacer como un árbol, ¿sí? De las diferentes especies para saber qué vino a partir de qué, o sea, cuáles son las bases, cuál es lo que no se ha modificado y cuál es lo que ha mutado a través del tiempo, ¿sí? De diferentes funciones, de diferentes proteínas. Un estudio engorrosísimo, pero que lo hacen, ¿sí? Bien, más o menos esto es lo último que hay en representación de, sí, todo lo que nosotros vamos viendo hasta ahora. Lo vamos a ver, por ahí sé que quedan muchas cosas por ahí en tintero, muchas cosas que todavía no se han determinado, que no están claras, pero con las próximas clases vamos a tratar de ir, y sus preguntas de ustedes obviamente, vamos a tratar de ir acomodando todo este tema de proteínas. Es largo, ¿sí? Pero trato de mostrar desde lo que había hasta lo que actualmente hay y van a ver en libros más actualizados. Esto es lo último que viene en inglés prácticamente. Y esto es a lo que yo hacía referencia. A la secuencia firma, o sea que sí o sí están, a pesar, miren ustedes, de las especies diferentes, sí o sí se mantienen, son las secuencias firma, están. Pero hay algunas que se han modificado, con lo cual eso a mí me va a permitir decir que estas pertenecen a un mismo grupo, ¿sí? Que pueden haber venido de estas o que estas pueden haber partido y se puede haber alterado genéticamente a partir de estas, pero que estas pertenecen a una misma familia, sí. Esto me está hablando de la evolución y cómo se hacen estos cuadros y a través de estos análisis que yo les decía. Y entonces, bueno, separan bacterias, ¿sí? Por ejemplo, plantas terrestres. Entonces, todo a partir de estas secuencias que se dan en diferentes funciones de proteína. A ver, bueno, creo que por la hora vamos a ver qué más me queda. Esto ya vamos a entrar en lo que son estructuras de proteína. Bueno, hasta ahí un pantallazo general de la utilidad, de cómo van a ver ustedes, cómo le va a generar interrogantes y todo esto.